vez sí vamos a hablar de algo que evidentemente nos compete a todos y todas y tiene que ver con la salud. ¿Qué es lo que está pasando con lamentablemente la principal causa de muerte en Chile, que es el cáncer? Distintos tipos de cáncer, algunos de ellos incluso que afectan más a mujeres, lamentablemente también están dentro de las demoras, porque hay retrasos del GES en el cáncer y lamentablemente la mayor cantidad se concentran en la denominada macrozona sur. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, esta pregunta la responderá la ex secretaria Paula Daza. Hoy es directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Además es médico cirujano y pediatra de la Universidad de Chile, con magíster en Administración en Salud, por ende sabe muy bien de lo que estamos hablando. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, un gusto conversar con ustedes y bueno, los estaba escuchando, la situación de la basura la verdad que es bien compleja y esperamos que se solucione pronto porque eso incide además en la salud de las personas. Sin duda, sí. Sobre todo a quienes viven en los entornos también a estos vertederos o a estos lugares de desecho. La verdad es que hay una situación hace mucho tiempo de listas de espera en nuestro país, en todo sentido. Se agudizó, por supuesto, con la pandemia. A usted le tocó ser parte de todo este proceso de cambio, de conversación también, de unión entre lo público y lo privado. Lo que no se pensaba que pudiese ser, finalmente se pudo concretar. Lo que nos pone sobre la mesa esta necesidad de poder aunar un sistema de salud. ¿Cuál es la realidad de hoy de la lista de espera versus a lo mejor a lo que le tocó a usted ver mientras estaba en el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Bueno, la verdad que la situación de las listas de espera ha sido un tema bastante complejo. Hoy día, obviamente, la pandemia dejó los desafíos más profundos porque todos los recursos y todos los profesionales tuvieron que abocar a atender a las personas graves con COVID. Nosotros dentro de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, en el Centro de Políticas Públicas en Salud, hemos hecho un análisis y un seguimiento, principalmente un tema que nos preocupa profundamente, que son las listas de espera GES cáncer, porque sabemos que el cáncer, obviamente, que si no lo atendemos en forma oportuna, se agrava y por supuesto que las familias tienen peor pronóstico. Y en ese contexto hemos hecho un análisis acerca de las listas de espera de que están en el GES de cáncer. Ahí hay más de 17, son 17 enfermedades que hay en relación a este tema. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Que las listas de espera han ido aumentando de GES de cáncer. Hoy día tenemos un número significativo, aumentamos más de 13.000 personas que tienen sus garantías atrasadas. Y dentro de las garantías atrasadas, las que nos preocupan son todas, pero hay dos cánceres que vemos que son las que tienen mayor porcentaje de atraso y que son en las mujeres. Uno es el cáncer cervicuterino y dos es el cáncer de mama. Y cuando vamos a mirar cuáles son los lugares donde tenemos más atrasos, es la macrozona centro-sur, la región del Biobío, la región de O'Higgins, la región de Ñuble y también la región metropolitana. Por lo tanto, esas cinco regiones, la macrozona sur y la región metropolitana, concentran el mayor porcentaje de patologías GES atrasadas. Y también fuimos a mirar cuáles de esas garantías son las atrasadas. A través de transparencia pudimos obtener los datos y vemos que las garantías pueden ser de diagnóstico, pueden ser de tratamiento, pueden ser de rehabilitación, de tratamiento puede ser quimioterapia, puede ser radioterapia. ¿Y dónde están los atrasos? Principalmente están en el diagnóstico. Es decir, por ejemplo, una persona que está esperando hacerse una biopsia de mama, una persona que está esperando hacerse una biopsia de gástrica porque finalmente no hay una sospecha de cáncer. O sea, el diagnóstico concentra un porcentaje importante de atrasos, pero también los tratamientos. Es decir, personas que ya han sido diagnosticadas con cáncer y que tienen que comenzar su tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, y no lo han iniciado. Y por eso es tan importante, nosotros publicamos esto, lo estamos compartiendo con los distintos órganos que son relevantes en esto, y nos parece muy importante porque acá se pueden avanzar, por ejemplo, los servicios de salud que son los responsables de estas garantías de agilizar. Una persona que tiene su atraso en su garantía GES, por ejemplo, de un diagnóstico de una biopsia mamaria, esa persona a través de FONASA podría ser trasladada a un segundo prestador. ¿Y qué lo sigue segundo prestador? Un prestador privado, para que le haga su biopsia. Entonces, es importante tener la información. ¿Para qué? Para poder hacer la gestión
oportuna con las personas que están con estos atrasos. Sí, por supuesto, para tomar acción, ¿no? De eso se trata y esa es la relevancia que tienen estos estudios. Ahora, Paula, es muy raro no decir subsecretaria, pero Paula, para que nos cuente, porque estos datos, ¿cierto?, arrojan que este incremento a nivel nacional es del casi 34% en el retraso de las garantías GES en torno al cáncer. El 53,4% está concentrado en el diagnóstico y esta medición se hizo entre el año 2021 y 2022, cuando usted todavía estaba dentro de la cartera de salud, precisamente, ¿cierto?, como ministerio en esta época. Y para que nos cuente también a qué se puede deber, nosotros podríamos decir así como a priori, bueno, tenemos una pandemia de por medio y dentro de las preocupaciones que se nos manifestaban desde la cartera de salud de la época en la que usted participaba era: no dejen de hacerse sus controles, por favor vayan a los controles médicos, es muy importante porque esto podría traernos consecuencias como la que estamos comentando hoy. Para que ustedes nos digan también si está dentro de las conclusiones que haber pasado por una pandemia, ¿cierto?, haya retrasado todo este sistema. Bueno, por supuesto, aquí para aclarar, esto fue durante el aumento fue entre del año 2021 a diciembre del 2022. Pero por supuesto que la pandemia tuvo un factor importante y por varios motivos. Lo primero es el diagnóstico, ¿cierto? Y lo vemos, por ejemplo, en los PAP. Los PAP hoy día no superan el 50% de las personas que tienen que hacer sus PAP. Lo mismo la mamografía, las personas que tienen más de 50 años, que tienen derecho a hacerse una mamografía cada 3 años, gratis, tienen permiso para ir a poder hacerse esto desde el punto de vista laboral, por ley. También la mamografía no supera el 50%, en algunas comunas llegan al 40%. Entonces, hoy día hay varios factores. Por supuesto que la pandemia profundizó algunos de estos temas, pero hoy día ya es importante contar con esta información para hacer la gestión correspondiente. ¿Y quiénes son los actores relevantes en esta gestión? Primero que nada, por supuesto, el servicio de salud a través del hospital correspondiente. Segundo, FONASA. La persona activa su GES atrasado y FONASA es quien tiene que asignarle un segundo prestador. Y el otro actor que es muy relevante es la Superintendencia de Salud, porque la Superintendencia de Salud es quien, en la institución, quien tiene que velar porque las garantías GES se cumplan. ¿Y cuáles son esas garantías GES que deben cumplir por ley? Uno, por supuesto que la atención, contar con profesionales de salud. Dos, la oportunidad dentro del tiempo adecuado. Tres, el financiamiento y que esto sea realizado con buena calidad. Por lo tanto, la superintendencia tiene un rol de velar porque esto se cumpla, fiscalizando a los prestadores públicos, a los prestadores privados, fiscalizando a los distintos hospitales y decir, bueno, en este hospital no se está cumpliendo. A lo mejor es porque no hay profesionales o a lo mejor porque la tecnología no está correspondiendo. Bueno, pero si no está en el hospital, ¿cuál es el deber de FONASA? Asignarle un segundo prestador a esa persona. Es decir, bueno, en este hospital no contamos con los profesionales o la lista de espera para hacerse este examen es muy larga. Entonces a estas personas que ya se les venció su tiempo de garantía, tiene que ser trasladada o derivada a un segundo prestador para el diagnóstico, para su tratamiento, y eso es lo que nosotros queremos relevar y por eso es tan importante contar con esta información. A nosotros acá es muy importante que todos los actores tengan un rol. Nosotros como universidad del mundo académico estamos haciendo estudios, análisis y propuestas concretas en relación a cómo solucionar estos problemas. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace finalmente? Porque una persona que está en una lista de espera para un tratamiento, para un diagnóstico, para un examen, para lo que sea en el hospital, espera. Y espera, conozco personalmente a muchas personas que están esperando a que los llamen. ¿Cómo uno como ciudadano puede ir y decirle a FONASA, oiga, FONASA sabe que parece que ya se le terminó el tiempo, todavía no me llaman del hospital, ¿me podría dar otro prestador? Es automático porque hay personas que llevan esperando 2-3 años para un examen. Y me imagino que ese plazo es más que prudente para que FONASA le diga, no, la verdad es que ya ha esperado mucho. ¿Es automático? ¿Uno tiene que ir a hinchar, a tocar la puerta a FONASA? ¿Cómo funciona? A ver, yo creo que primero es muy importante entender que hay garantías GES que por ley tienen un tiempo, ¿cierto? Las garantías de
de diagnóstico, de tratamiento y de oportunidad, de los tiempos. Y ahí hay una serie de enfermedades que tienen su garantía. No todas las enfermedades tienen garantías GES. Sí. Por ejemplo, una cirugía de rodilla no está en el GES. Entonces, pero una corazón sí. No hay un tiempo que por ley. Claro. Y conozco personas que están con cirugía del corazón 17. esperando y no llevan 2-3 años esperando. Claro. ¿Y qué pasa con las garantías GES? Por eso me quiero referir a las garantías GES, porque por ley, tanto ya sea el sector privado como el sector público, tienen que cumplir los tiempos. Si una persona ya se cumplió el tiempo de su garantía de oportunidad, ya le tiene que hacer una biopsia o le tiene que hacer un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, por ejemplo, y se cumplió ese tratamiento, esa persona tiene que ir a FONASA o tiene que escribir a FONASA, yo tengo una garantía GES, porque ¿quién activa la garantía GES? El doctor que la dio por el consultorio. El doctor dice, esto es el diagnóstico, necesita hacerse una biopsia. Se activa la garantía GES. Una vez que se atrase, es la persona la que tiene que ir a FONASA, decirle, yo tengo mi garantía GES atrasada. Okay. Y es FONASA quien tiene que asignarle ese segundo prestador. Si FONASA no le asigna el segundo prestador por distintos motivos, no sé, bueno, ahí hay que ver si falta de gestión, qué es lo que pasa, es la Superintendencia de Salud quien tiene el rol de velar porque eso ocurra, ¿ya? Entonces, es complejo, la verdad que en general es difícil, las personas no saben cuándo se les termina su tiempo de oportunidad, y por eso el tema de salud es complejo, y por eso es importante compartir la información. En la página de FONASA y la Superintendencia de Salud está la forma de hacerlo, las garantías GES, cuáles son los tiempos y cómo activar para que le asignen ese segundo prestador para esa garantía que tiene atrasada, que son distintos tipos y es distintos tipos de cáncer. Yo me estoy refiriendo a estos cánceres que son los que tienen más, pero por ejemplo, el cáncer de sistema nervioso central también es el que tiene más días de atraso, tiene más de 4 meses y medio de días de atraso de garantías GES atrasadas. Y por eso nosotros hemos levantado este estudio que lo hemos compartido en la página, lo hemos compartido con distintos actores, para que cada servicio de salud, para que cada región, yo lo he conversado con algunos alcaldes también, les he dicho, ¿por qué no evalúan, por qué no miran cuáles son esas garantías de su comuna que a lo mejor tienen algún problema? Conversar con el servicio de salud para poder apoyar a esas personas que hoy día están esperando un tratamiento, un diagnóstico, una rehabilitación, una visita por especialista, y eso hay información y todos tenemos que aportar para poder solucionar este problema que ha sido tan doloroso para nosotros y para todos los chilenos. Ahora, Paula, usted conoce muy bien el mundo público, ¿verdad? Estando dentro de una de las carteras más relevantes, sin duda, ¿cierto? En términos ministeriales, nos referimos al Ministerio de Salud, ¿cierto? La Subsecretaría de Salud Pública. Hoy también desde la vereda privada, de la mano de la academia, realizando estos estudios, y ahí me gustaría preguntarle, ¿es factible la solución a la que ustedes están proponiendo en el sistema de salud chileno, entendiendo además la crisis que hoy está atravesando el sistema privado, particularmente a través de las ISAPRES, la crisis que se viene arrastrando por años, porque para ser justos, las listas de espera es una promesa de campaña desde que uno tiene memoria y desde que uno tiene registro de candidatos a distintos cargos, ¿no? Particularmente a la presidencia. Vamos a terminar con las listas de espera, ese es un discurso archiconocido. ¿Es factible entonces poder contar con este tipo de soluciones que usted planteaba, que se derive a prestadores privados cada vez que se retrasa una biopsia, por ejemplo? ¿Está la infraestructura crítica de la que tanto hablamos en su momento cuando estábamos en pandemia? Bueno, absolutamente. A ver, yo creo que el sistema de salud en su conjunto, tanto privado como público, por distintos motivos, hay que hacer reformas profundas y eso no tenemos ninguna duda. De hecho, hay varios proyectos de ley en el Congreso para hacer una reforma profunda al sector privado. Desgraciadamente, por distintos motivos, en el Congreso no ha seguido avanzando. En la pandemia lo aprendimos, lo vimos, que es factible la cooperación público-privada.
la derivación de pacientes, la complementariedad, el tema de los laboratorios. Y acá yo quiero contarles una anécdota que Chile ganó uno de los premios afuera en el Edelman Awards, producto del manejo de la pandemia. Lo recordamos. Y ustedes saben cuál fue la pregunta que me hizo una de las juezas. Me dijo, ¿cómo fue el milagro para que el sector público, el sector privado y el mundo académico trabajaran juntos? ¿Por qué les cuento esto? Porque sí es factible. Es posible, tenemos las herramientas hoy día, tenemos un sector público fortalecido en muchos aspectos desde el punto de vista de salud pública, pero que tiene muchas debilidades que tenemos que mejorar y reformar. Tenemos el sector privado con una gran infraestructura del punto de vista de servicios de salud, de clínicas, de centros médicos, de profesionales, de laboratorios, y todo ello a través de una cooperación se puede hacer. Esto se ha hecho muchos años. Pero hoy día, más que nunca, tenemos que fortalecer estas relaciones para poder darle respuesta a las personas que en forma urgente necesitan resolver sus problemas. Entonces, yo creo que sí existe la voluntad del sector público, existe la voluntad del sector privado. A veces nos quedamos atrapados discutiendo o conversando los grandes temas de reforma, ¿cierto? Hemos venido que la reforma de las ISAPRES, que sí, que no, y finalmente estos son los problemas que a las personas le duelen y le aquejan, y por eso nosotros estamos enfocados en cómo solucionamos estos problemas. Por ejemplo, quiero contarles un tema, el tema de las mujeres que necesitan hacerse un PAP. Hoy día tenemos un 50% de las mujeres que tienen que hacerse el PAP. El PAP es el examen para diagnosticar el cáncer cervicuterino. En la medida que uno lo diagnostica en forma precoz, obviamente el tratamiento es más resolutivo. Si yo no me hago el PAP y me diagnostican tardíamente, la posibilidad de tener un cáncer avanzado es mucho mayor. Entonces, ¿cómo llegamos a esas mujeres que hoy día no se están haciendo el PAP? ¿Por qué no se lo están haciendo? Y ahí la CACEM hizo una encuesta hace un tiempo atrás y les preguntó, ¿usted se hizo el PAP? No. ¿Por qué no se lo hace? Porque no me corresponde, porque no tengo tiempo, porque no es importante, porque me queda muy lejos el CERFAP. ¿Cómo llegamos a esas mujeres para que puedan hacerse el PAP en forma oportuna? Y ahí nosotros estamos trabajando con distintas comunas para levantar estrategias focalizadas. ¿Y saben qué es lo más importante? Para educar. Tenemos que educar a la gente que se dé un espacio y un tiempo para su salud, para que se tomen las medidas necesarias para cuidarse, para prevenir, porque de esa manera vamos a poder tener personas más sanas. Entonces, esos son los temas que a las personas de verdad le preocupan y nos tenemos que hacer cargo. Y nosotros acá, desde la academia, estamos trabajando en distintas estrategias focalizadas en esos temas. Por supuesto que también las grandes reformas son importantes. Sí. Obviamente, hay que ver, hoy día se va a presentar la ley corta para saber cómo se resuelve este problema, para que podamos seguir avanzando y cómo hacemos las reformas de largo plazo que necesitamos. Y eso es importante también, pero no podemos paralizarnos sin solucionarle los problemas que hoy día le aquejan a las personas. Sí, con respecto al tema del PAP, yo soy testigo que algunos municipios están haciendo operativos en los barrios, están llevando los operativos ahí donde están las personas y ha sido muy bien aplaudido por quienes han podido acceder a aquello. Que lamentablemente cuando hablamos de estas materias no podemos dejar de pasar por el Congreso Nacional y sabemos que por lo menos en nuestro país somos de muchos polos, dependiendo del polo donde estés, o eres un comunista o eres un empresario, y ahí es donde chocamos finalmente, porque de hecho el segundo gobierno donde usted participó del presidente Sebastián fue muy criticado por la inversión que hizo para derivar pacientes de los hospitales a lugares privados, donde obviamente se les pagaba a los privados, y ahí muchos parlamentarios dijeron que ¿por qué le estamos pagando a los privados para que atiendan a pacientes del sistema público? Bueno, era una forma también de poder agilizar el sistema y que esas personas reciban la atención oportuna, pero seguimos teniendo parlamentarios que se preocupan de a dónde va el dinero. Sin antes pasar por eso. Es un tema a analizar, es necesario también poder conocer el negocio detrás de la salud, pero para poder solucionar esto, primero no nos olvidemos que son personas que están esperando y que se esperan un día, se pueden morir, se esperan dos, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en estas temáticas también para poder agilizar al corto plazo esto? Porque todas estas inversiones son a largo plazo. Para que hagan un nuevo hospital se van a demorar 5 o 10 años y hay personas que no pueden esperar 5 o 10 años que lo atiendan. ¿Cómo podemos agilizar esto
también, según el análisis de la academia? Bueno, lo primero que nada, y yo creo que es muy importante que cuando hagamos una propuesta, cuando hagamos una política, nos saquemos un rato el tema ideológico de lo que cada uno creemos principalmente y pongamos a las personas en el centro. Es decir, que pensemos qué es lo mejor para esa persona que hoy día necesita atenderse. Hoy día, cualquier reforma de salud de largo plazo lleva 5 años, Claro. 10 años. Por lo tanto, hay que empezar a hacerla, Sí, obviamente, hay sin que duda. empezar a hacerla para que tengamos buenas reformas de aquí a un tiempo. Pero lo urgente tenemos que resolverlo hoy día. Y hoy día hay formas de hacerlo. Yo conozco mucho a la ministra, ella es una gran ministra, ella es una gran salubrista, ella aportó mucho durante la pandemia y ella tiene muy claro cómo el sector público, el sector privado pueden trabajar juntos para poder dar respuesta a las necesidades. ¿Y cómo se hacen? En cooperación, por ejemplo, y lo otro que es muy importante, perdón, es conocer las realidades locales, porque probablemente es muy distinto una comuna urbana donde hay una alta concentración de población, donde a lo mejor hay muchos especialistas, que una comuna rural donde no tenemos tantos especialistas, donde los hospitales bases son más básicos y no tenemos, decir, ¿y cómo solucionamos ese problema? Y acá hay varias formas. Primero que nada, ver cuáles son los actores relevantes y la cooperación público-privada es fundamental. Y el otro elemento que ha tenido un rol importante hoy día es la tecnología. La telemedicina, la atención a distancia, el telediagnóstico, poder seguir a los pacientes. Hoy día Hospital Digital ha cumplido un rol, lo cumplió durante la pandemia, porque obviamente ahí no podíamos salir, entonces las personas había que atenderlas a distancia, pero también el fortalecimiento de Hospital Digital para poder llegar a los lugares más alejados, a las zonas rurales, a los lugares donde las personas necesitan. Entonces, hacer cooperación, hay distintas estrategias, por ejemplo, las personas de una comuna que se atienden en un lugar y necesitan atenderse para determinada cosa, lo voy a trasladar, lo voy a derivar al hospital. Si en ese hospital no tengo profesionales o tengo mucha gente esperando, a esa persona la tengo que derivar al sector privado. Probablemente se van a derivar recursos, pero lo más importante es cómo le soluciono el problema mientras fortalezco el sector público, que lo tengo que hacer, le tengo que dar más eficiencia, le tengo que dar más recursos en algunas regiones. Entonces, es importante entender cada una de las locales, cada una de las comunas. ¿Por qué, por ejemplo, en la zona centro-sur es donde tenemos más listas de espera GES de cáncer? ¿Cuál es el problema local que hay ahí? ¿Faltan especialistas, faltan profesionales, o hay mucha gente, o probablemente los laboratorios no están dando abasto? A lo mejor faltan anatomopatólogos. Bueno, eso a lo mejor habría que derivarlo a otra región. O, por ejemplo, la comuna de Osorno, que la verdad que lo ha hecho y no tiene problema. ¿Cómo lo están haciendo? Mirar también, porque así como tenemos problemas y malos resultados, tenemos buenos ejemplos y buenas estrategias. Entonces, aprendamos de los otros. Yo creo que eso es lo relevante, en que cada uno de nuestra vereda tenemos que aportar y trabajar en pro de una sola cosa, que es la salud de los chilenos y sobre todo de los más vulnerables. Sí, de hecho eso es lo importante y es lo que uno espera también de sus representantes, independiente de quien esté a cargo en su minuto, es tener esa capacidad de acordar, de tomar acuerdos precisamente en pos del bienestar de la ciudadanía. Ahora, Paula, ha salido a colación en muchas partes de esta conversación la pandemia. Bueno, justamente le queremos preguntar por el anuncio de la Organización Mundial de la Salud y el término de la alerta por la pandemia, pero que no es lo mismo que el COVID se haya ido o que se haya acabado la enfermedad, para que también nos cuente sus apreciaciones respecto de eso, particularmente en esta parte del mundo donde nosotros estamos entrando en los meses fríos, en invierno, donde va a haber mucha circulación, no solo de COVID, sino que de otros virus. Bueno, efectivamente, la verdad que fue una muy buena noticia la que escuchamos hace unos días atrás, después de 3 años de pandemia. 3 años y un poco más, ¿cierto? Esto partió en marzo, estamos ya en mayo, o sea, de unos 3 años y un poquito más de meses. ¿Y por qué la Organización Mundial determina esto? Por varios motivos. Uno son
los datos epidemiológicos que ha ido disminuyendo. Por ejemplo, en el año 2021, en los periodos más duros, morían alrededor de 100.000 personas semanales. Hoy día las cifras son alrededor de 3.500 y un poquito más. Entonces, los datos epidemiológicos muestran que como emergencia sanitaria mundial, hoy día ya la situación es mucho mejor. Y lo segundo es que los países ya han implementado las estrategias para poder contenerlo. Sabemos que tenemos que tener una vigilancia activa, sabemos que tenemos que vacunarnos, sabemos que tenemos que testearnos cuando estamos con síntomas. Y por lo tanto los países ya han incorporado en sus políticas estas medidas. Ahora, es muy importante decirle a las personas que todavía tenemos una circulación viral importante y que nos tenemos que seguir cuidándonos como nos hemos cuidado. Y una de las estrategias más importantes que todavía no hemos cumplido buenos indicadores es la vacunación de la bivalente. Yo creo que es importante que las personas que no se han puesto esta vacuna bivalente, la quinta dosis, se la pongan. Esta vacuna previene contra esta variante Omicron, que es la variante que está circulando. Y no solamente la vacuna previene la enfermedad grave, que sabemos que es lo más importante, sino que también disminuye la posibilidad de tener el COVID prolongado. Todavía falta mucha información para saber cómo se comporta, pero hoy día un porcentaje no menor de personas, se dice que alrededor de un 6%, termina con un COVID prolongado, que son manifestaciones neurológicas, cansancio, agotamiento, muchas veces signos de dolor, signos de fatiga, o muchas veces problemas de movilidad. Entonces, la verdad o falta de memoria, y la vacuna sabemos que tiene un impacto positivo para que las personas disminuyan la posibilidad de tener este COVID prolongado. Entonces decirles que sí, buena noticia, después de 3 años, pero que sigamos cuidándonos y vacunándonos, porque sabemos que finalmente no solamente con eso me cuido yo, sino que sigo cuidando a todas las personas que están alrededor mío. Es verdad, nos enseñó mucho la pandemia y obviamente esas lecciones son las que debemos mantener para que no se nos olviden, a pesar de que la OMS por supuesto da este pequeño avance. Así que a seguir cuidándonos, a seguir el proceso de vacunación y por supuesto atentas a estas temáticas de salud desde la academia, porque es importante también el trabajo que se hace desde ahí. Un abrazo, muchísimas gracias por estar acá, Paula Daza. Un gusto, que estés muy bien. Chao, chao. Igualmente, muchísimas gracias. Ahí estaba la conversación con Paula Daza, hoy en su rol como directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Nos queda poquito para que lleguen las 11 de la mañana y usted